Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de dramas y pasiones otomanas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, esos papeles que hacen que las estrellas brillen, pero que también copyright n desatan envidias y hasta pequeu más menosas batallas entre nuestros actores favoritos. Hablaremos de esos roles o más menosados, esos personajes que todos quieren interpretar y que a veces generan mood, ese de un dolor de cabeza en el set de Filmaciu Superíndice 3N. Que si les gusta el chisme, los dramas y por supuesto, las series turcas, copyright dance porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo lleno de secretos, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Vamos a ello. Hoy vamos a explorar ese lado oculto de la fama, donde los roles no son solo trabajo, sino también copyright en objetos de deseo y rivalidad. Y es que en el mundo de las series turcas, los actores y actrices no solo buscan el con diéresis copyright sito, sino también copyright en ese personaje que les permita lucirse y consagrarse como verdaderas estrellas. Hay papeles que marcan carreras, que se convierten en sinu superíndice 3 nimo de un actor o actriz, y que por supuesto, desatan mood de una envidia sana, o no tan sana. Comencemos este viaje por algunos de los casos mood sonados, donde los roles son más menosados, y las envidias reveladas, son los protagonistas. Nuestra primera parada es con la exitosísima Senu con diéresis al capm, o Llamas a mi puerta, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. En esta serie conocimos a Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Eru Rafael, una joven florista que se ve envuelta en un peculiar contrato con el apuesto y exitoso arquitecto Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. Y aunque en la pantalla la química entre Hande y Kerem era evidente, no podemos evitar preguntarnos si detrás SDCU maras también copyright n existieron pequeu más menosas rivalidades por el rol, no entre ellos precisamente, sino por el impacto que ambos personajes tenían en la audiencia y por los proyectos que se abrieron para cada uno tras el con diéresis copyright sito de la serie. Senu con diéresis al capm fue un fenu superíndice 3 meno, un verdadero trampolín para ambos actores, pero si analizamos un poco podemos notar que cada uno tomó superíndice 3 caminos diferentes después copyright ese del final de la serie. Hande, por ejemplo, siguió superíndice 3 con roles protagu superíndice 3 Nikous en producciones similares, consolidando su imagen de reina de las comedias románticas. Kerem, por su parte, exploró superíndice 3 otros geu copyright neros, demostrando su versatilidad como actor y dejando claro que no quiero ser encasillado en el papel del galu, n de telenovela. No se trata de una rivalidad declarada, por supuesto, pero de esa competencia natural que existe en el mundo del espectáculo, donde cada uno busca destacar y brillar con luz propia. Y es que en el caso de Senu con diéresis al capm, tanto Eda como Serkan se convirtieron en personajes IQ superíndice 3 Nikous, y no solo los actores se identificaron con ellos, sino que millones de personas en todo el mundo también copyright n lo hicieron, convirtiendo a esta serie en un verdadero fenu superíndice 3 meno. Esta dualidad de con diéresis copyright sito que se siente como un tesoro compartido pero también copyright n como un campo de batalla donde cada uno busca destacar, es una constante en el mundo de las series turcas. Ahora, cambiemos de geu copyright nero y sumerjú monos en el drama con con diéresis ukur, o El Pozo, una serie que nos llevó superíndice 3 a las calles peligrosas de Estambul. Esta producción superíndice 3N, que fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turkua y Mund S.A.U., nos presenta la historia de la familia Kouparrafo Oval, una influyente mafia que controla el peligroso barrio de con diéresis ukur. Aras Bulut y Grado Sinemli, en el papel de Yamau Párrafo Kouparrafo Oval, se robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N del público con su actuación superíndice 3N intensa y conmovedora, pero la realidad es que los roles en con diéresis ukur eran codiciados por muchos actores. Cada personaje, desde el implacable Idris Kouparrafo Oval, interpretado por el legendario Erkan Kesal, hasta la ambiciosa Sena, encarnada por Dilan con diéresis y Upárrafo Ekdeniz, tenían un peso importante en la trama y un potencial para convertirse en verdaderos iconos. Y aunque la serie contaba con un elenco coral, es innegable que el personaje de Yamau Párrafo destacaba sobre los de Mud. Esa combinación superíndice 3N de rebeldía, dolor y lealtad convirtieron a Yamau Párrafo en un personaje complejo y fascinante, uno de esos papeles que cualquier actor sueu más menos a con interpretar.
No fue una rivalidad directa entre actores, sino la competencia por el reconocimiento, el deseo de cada uno de dejar su huella en esta producción superíndice 3N tan importante. U con Dieres y Sucur, fue una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca, y formar parte de ella, sin duda alguna, fue un gran logro para todos los actores involucrados. Pero al mismo tiempo el peso del protagonismo de Yamau Párrafo, y el reconocimiento que esto trajo para Aras, es algo que seguramente otros actores también copyright N anhelaban. En este caso, la envidia no se tradujo en resentimiento, sino en una admiración superíndice 3N y un deseo de superación superíndice 3N. Una motivación superíndice 3N para alcanzar un nivel de actuación superíndice 3N similar y obtener un reconocimiento igual de grande. Ahora demos un giro a la pasión superíndice 3N y el romance con Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de amor entre Sanemay y Candivit, una pareja que conquistó superíndice 3 corazones con su cúmica y su ternura. Pero saben que este rol, el de Candivit, inicialmente iba a ser interpretado por otro actor. El destino tenua otros planes para Can Yaman, quien terminó superíndice 3 siendo el actor perfecto para este personaje. Y aunque el otro actor, cuyo nombre no mencionaremos, era un profesional talentoso, es innegable que Can Yaman le dio un toque especial a Candivit, convirtió copyright dolo en uno de los galanes queridos de la televisión superíndice 3N turca. Y es que el papel de Candivit, ese foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, tenua algo que lo aqua irresistible. No solo era el guapo de la serie, sino que su personaje tenua una profundidad y una complejidad que permitieron a Can Yaman lucirse como actor. Y claro, el con diéresis copyright sito de Erkenci Kuay también copyright N impulso superíndice 3 la carrera de Demet Özdemir, quien interpretó superíndice 3 a la adorable Sanem con gran maestría. La pareja se convirtió superíndice 3 en una de las favoritas del público, pero si analizamos un poco, también copyright N podemos notar que la figura de Can Yaman, con su carisma y su atractivo, a veces eclipsaba un poco a Demet. No fue una rivalidad declarada, pero una muestra de que en el mundo del espectáculo, el protagonismo tiene un peso importante y a veces puede generar más menos tensiones. La competencia por el amor del público por la atención superíndice 3N de los medios, es una realidad en el mundo de las series, y Erkenci Kuay no fue la excepción superíndice 3N. Aunque el final feliz en la pantalla, en ocasiones, esconde rivalidades de las TU maras. Y no podemos hablar de papeles o más menos hados y envidias reveladas sin mencionar la IQ superíndice 3 Nika Aik Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, que ha tenido múltiples adaptaciones, es un drama clásico que explora las relaciones prohibidas y los secretos de la alta sociedad turca. Beren Saat, en el papel de Biter Ziyagil, se convirtió superíndice 3 en un verdadero icono de la televisión superíndice 3N turca. Su actuación superíndice 3N fue magistral, y su personaje, una mujer ambiciosa y apasionada, se grabó superíndice 3 en la memoria de los espectadores. Sin embargo, la realidad es que el papel de Biter era uno de los codiciados de la televisión superíndice 3N turca. Muchas actrices o más menos van con darle vida a este personaje tan complejo y lleno de matices. El con diéresis copyright cito que Beren Saat obtuvo gracias a Aik Memnu fue impresionante y es comprensible que otras actrices, también copyright N talentosas, sintieran una pizca de envidia al verla brillar en este rol. Y es que aunque las adaptaciones de Aik Memnu se han repetido a lo largo del tiempo, la versión superíndice 3N protagonizada por Beren Saat se ha mantenido como la recordada por el público. Convirtió copyright Ndola en un referente en la televisión superíndice 3N turca. El rol de Biter, su elegancia, su pasión superíndice 3N y su trágico destino, la consagraron como una de las mejores actrices de su generación superíndice 3N. Pero también copyright N dejó superíndice 3 en claro que no todos tienen la oportunidad de interpretar un personaje tan memorable. La rivalidad en este caso era un reflejo de la admiración superíndice 3N y el deseo de superación superíndice 3N. Una motivación superíndice 3N para alcanzar un nivel de actuación superíndice 3N que les permitiera interpretar un personaje igualmente IQ superíndice 3 Nico. Aik Memnu es un ejemplo perfecto de CU superíndice 3 un rol puede marcar la carrera de un actor y al mismo tiempo, generar cierta envidia sana en sus colegas. Y por último pero no menos importante hablemos de Muteayem YZYL, o El siglo magnífico.
Esta serie, que nos transporta a la ucondiéresis copyright poca del Imperio Otomano, es un verdadero festum visual y dramático. El personaje de Hürrem Sultan, interpretado por Mary Mutherly en las primeras temporadas y luego por Vaideperupar Rafoin, es uno de los memorables de la televisión superíndice 3N turca. Hürrem, la esclava que se convirtió superíndice 3 en la mujer poderosa del imperio, es un personaje lleno de fuerza y ambición superíndice 3N, un papel que cualquier actriz suele más menos a con interpretar. Y aunque Mary Mutherly con su encanto y su talento, hizo un trabajo excepcional, la realidad es que el papel de Hürrem era uno de los codiciados del medio. La transición superíndice 3N del personaje a manos de Vaideperupar Rafoin no estuvo exenta de críticas, pero la verdad es que ambas actrices lograron darle vida a Hürrem de manera magistral, cada una con su propio estilo. El siglo magnífico fue una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca, y formar parte de ella, ya sea en el papel de Hürrem o en cualquier otro, fue un verdadero privilegio. Pero el impacto de Hürrem, la complejidad de su carácter y el poder que emanaba, la convirtieron en un personaje muy deseado, uno de esos papeles que marcan un antes y un después copyright S en la carrera de un actor. La competencia en este caso no fue una lucha entre actrices, sino la búsqueda por dar vida a un personaje tan superíndice 3 Nico, tan importante, y que dejará una huella imborrable en la televisión superíndice 3N turca. Y bien, llegamos al final de este recorrido por los roles o más menos a dos y las envidias reveladas en el mundo de las series turcas. Hemos visto CU superíndice 3 los personajes SIQ superíndice 3 Nikous pueden generar tanto admiración superíndice 3N como rivalidad entre nuestros actores favoritos. Y es que el mundo del espectáculo, aunque lleno de glamour y pasión superíndice 3N, también copyright N es un terreno de competencia donde cada uno busca destacar y brillar con luz propia. Hemos analizado CU superíndice 3 el ucondiéresis copyright sito de Sen ucondiéresis al capm, ucondiéresis ukur, Erkenci Kwai, Aegmemnu, y Muteayem YZYL no solo catapultaron a sus protagonistas a la fama, sino que también copyright N generaron más menos as rivalidades y envidias entre sus colegas. Hemos visto que estas rivalidades no siempre se traducen en resentimiento, sino que a veces son la motivación superíndice 3N para buscar la excelencia y alcanzar nuevas metas. Y es que en el mundo de las series turcas, como en cualquier otro, el talento y el esfuerzo son recompensados, pero el deseo de brillar, de destacar, es una constante que impulsa a los actores a superarse a sí mismos. Gracias por acompañarme en este viaje por el lado oculto de la fama en el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. ¿Qué copyright les parecieron las series que mencionamos hoy? ¿Hay algún otro papel que consideran que generó superíndice 3 envidias entre los actores? Los invito a dejar sus comentarios en la parte de abajo, me encantará leer sus opiniones. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse a este canal para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con dramas, secretos y pasiones otomanas. Hasta la superíndice 3 Sima.